Ok. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, y estamos en Juan 13, entonces vamos ahí. Juan 13 en la Santa Biblia. Y ya vimos que Juan 13 es enfocado mostrando a Jesucristo como el siervo de siervos, el mejor que todos. Y con eso, Él es básicamente un ejemplo a nosotros que debemos ser siervos a Él. ¿Sí? Y vimos mucho sobre la humildad del Señor en el primero en los primeros versículos de este capítulo. Y después de eso vimos cómo Dios nos santifica por medio de Jesucristo mostrando ese método. Entonces ya vimos todo eso. Y ahora vamos a seguir en ese contexto. Entonces vamos a Juan 13 y versículo 12 que dice: Así que después que les hubo lavado los pies, y eso es Jesucristo hablando, ¿okay? Y tomado su ropa, volviéndose a sentar otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Entonces está refiriendo a él lavando los pies de los discípulos y quiere saber si ellos entienden lo que él realmente estaba haciendo. Y como todo con el Señor, usualmente es un poco más que solamente el acto físico. Hay una lección ahí, ¿sí ve? Y es una lección que nosotros debemos aprender hoy en día también. Versículo 3. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Y por eso hoy vamos a ver el clave de siendo bienaventurados según Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces vamos a exponer ese contexto un poco. Regresando al versículo 12, Jesús dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sí ven? Y nota que es muy interesante porque la Biblia no dice después y Pedro dijo, o dice después y Juan dijo, o dice después y Felipe dijo. Mostrando que ellos escucharon esa pregunta y no respondieron porque no entendieron todo lo que Jesús estaba haciendo ahí. ¿Sí ve? Y eso pasa a veces Dios nos pregunta cosas y no realmente entendemos en totalidad. Entonces, bueno, no decir nada, eso es mejor decir: Señor, por favor, enséñame. Y ellos ahí en ese momento estaban ahí dispuestos de escuchar a Jesús y recibir la lección que él quería dar. ¿Sí, no? Entonces Jesús sigue en versículo 13 mostrando y diciendo claramente que Él es el Señor, porque Él dijo: porque lo soy. ¿Sí, no? Y eso es muy interesante porque hay muchas religiones hoy en día que dicen que Jesús nunca dijo que Él es Dios, y ya lo dijo aquí, porque lo soy. ¿Sí, no? En Juan 8 y versículo 58, Jesús ya dijo en público a todos los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Él ya dijo a ellos públicamente en Juan 6, yo soy el pan de vida. ¿Sí? En Juan 8, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, yo soy la puerta. Escucha, yo soy. ¿Sí? Él está diciéndolo. En Juan 10 otra vez, yo soy el buen pastor. Y en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, y lo dijo a Marta. Entonces, ¿cuántas veces tiene que ser que Jesús dice que yo soy el que soy hasta que lo entiendes? Me pregunto. Y otra vez aquí, Él está confirmando a sus discípulos que estaban llamándole Maestro y Señor, que sí, lo soy. Entonces debemos tomar eso en cuenta, ¿sí ven? Maestro.
Vamos a mirar ese título. ¿Por qué es tan importante este título de maestro? ¿Qué significa? ¿Okay? Vamos a Juan 1. Juan capítulo 1 para ver. Juan 1 y versículo 38 dice: Y volviéndose Jesús, y viéndoles seguir, díceles: ¿Qué buscáis? Jesús hablando con Pedro y Andrés y ellos. Y ellos le dijeron: Rabbi, ¿qué interpretado quiere decir maestro? Ahora sabemos que maestro y rabbi son la misma palabra. Están refiriendo a Jesús como un maestro, ¿sí? Alguien que enseña cosas. Eso es bueno. ¿Sí? ¿Dónde moras? Qué buena pregunta para darles, ¿sí? Para que ellos podían ver y ver. Ir con Jesús y reconocer a dónde Él quiere morar, que es aquí en su corazón. ¿Sí? Entonces vimos a los discípulos en el principio del ministerio de Jesús llamando de maestro, reconociendo y recibiendo el mensaje de Juan el Bautista sobre Jesús, que dijo que Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Pero había una progresión con los discípulos porque ellos caminaron con Jesús, reconocieron más sobre Él, sus enseñanzas, hasta que estaban diciendo en Juan 6, vamos a ir. Juan 6 y versículo 68 dice: Respondióle entonces Simón Pedro: Señor, ¿sí ve? Ya están llamando de Señor. Eso es una cosa diferente. Eso es una cosa más grande que maestro. Están reconociendo que Él es Jehová. ¿Sí ve? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos porque estaban andando con Él para tanto tiempo y recibiendo las enseñanzas del Maestro, la luz que el Padre estaba dando por medio de Jesús a ellos, le recibieron y por eso podían decir que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí ve? Y vea esa progresión. ¿Sí ve? Es una progresión que yo tenía en mi vida. Porque yo tenía que escuchar sobre Jesús en la Santa Biblia, recibir algunas palabras de Él, pero yo no sabía, era por mi hermano. ¿Sí? Y muchos cristianos reconocen ese momento cuando ellos estaban perdidos, pero estaban buscando a Dios. Por fin estaban respondiendo a la palabra de Dios. Y por eso el Padre les dio esa revelación sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso ellos también confiaron en Jesucristo y sobre el Calvario. ¿Sí ve? Podían confesar claramente de corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente también. Y nota que Jesús no solamente dijo eso. Él dijo en versículo 13, y decís bien. ¿Sí ve? Es algo bueno confesar que Jesús es el Señor. ¿Sabías? Pero quiero referir a eso porque hay muchos cristianos hoy en día que no llaman a Jesús a su Señor. Dicen: sí, Jesús es mi amigo, Jesús es mi, Él es mi daddy, es mi papi, así todo está bien. ¿Cómo así? Él es el Señor, ¿sí ve? ¿Qué pasó contigo que no reconoces con quién estás en relación? ¿Sí ve? Hay una falta de respeto ahí. Vea que los discípulos, cuando estaban caminando con Cristo para todos esos años, estaban refiriendo a Maestro y también Señor. Y sí, era su amigo. Jesús le dijo: ustedes son mis amigos, pero ellos no estaban hablando a Él como: sí, todo está bien, puedo llamarte amigo. Ellos tenían ese respeto a su Señor y Salvador. Pero eso es una cosa que falta mucho en estos días en la Odisea, ¿no? Y yo puedo reconocer por medio de escuchando a un cristiano si ellos no solamente son salvos, sino están andando con el Señor como por medio de la manera que ellos se refieren a Jesucristo. ¿Sí, ¿verdad? Porque había un crecimiento conmigo. Cuando conocí a Cristo, sí, había momentos en el principio que yo digo: sí, Jesucristo y ya. Pero después de conociendo y caminando con Él, entrando ese yugo que es ligera, ¿sí ven? Esa carga que es suave, todo eso. Caminando con Jesús, reconocí que Él es mi Señor. Y le llamaba así: Señor, el Señor. Cuando hablo con mis hermanos en la fe, el Señor. Ellos responden a mí, el Señor, porque ellos también están teniendo comunión personal con Dios
andando con Él en esta vida. ¿Okay? Eso es una manera muy fácil de reconocer si alguien es un discípulo de Cristo o no. Porque hay muchos salvos hoy en día que no son discípulos. ¿Sí? Es lo mismo con Jehová. Si acuerdas en Génesis 2, cuando Dios estaba trabajando y estaba haciendo a Adán, el hombre, por la primera vez, ahí es cuando ves por la primera vez el nombre Jehová. El nombre de Jehová es Señor Dios, ¿sí ven? Es un nombre de relación, estás usándolo. Y no solamente eso, porque el mundo perdido reconoce la diferencia entre ti, cristiano que vive para Dios, y entre otros que son perdidos o son salvos pero no viven para Dios. Porque tú eres el único refiriendo a Jesucristo como el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesús. Notando y diciendo eso claramente en público para que ellos reconocen que es diferente contigo, hablando de su relación con Jesús y contigo, que ellos no conocen a Dios, por eso le llaman Dios. Quieren que Dios es muy lejos de ellos, ¿sí? Ellos saben la diferencia. ¿Estás haciendo eso, cristiano? Eso es mi pregunta, porque si lo haces según Jesucristo, estás diciéndolo bien. ¿Sí ven? Regresando a Juan 3 y versículo 3. ¿Quieres decir lo bueno? Entonces escucha a Jesús, llámale su Señor y su Maestro. Pero siguiendo, regresando, Juan 13. Juan 13 y versículo 14 ya. Juan 13 y versículo 14, vamos a mirar la primera frase. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, y esto me gusta porque ya Jesús cambió el orden, ¿sí ven? Okay. Y eso muestra la conversión que pasa entre nosotros. Porque ¿sabes qué? Cuando era perdido, llamaste a Jesús su Maestro, estabas aprendiendo cosas de Él, específicamente el Evangelio de Cristo, porque el Padre quiere que recibes y respondes a su nuevo mandamiento a todos, que es creer en su Hijo Jesús y amar a otros tanto como Él amó a ti. Primera de Juan, donde dice eso. ¿Sí, ven? Y estaba escuchando a Cristo, viendo sus palabras, reconociendo que Él era el único que podía hacer descansar su alma, y por eso confiaste en Él, y ese cambió de ser su Señor y Salvador. Pero cuando crezcas en la fe, ya ese orden cambia. Él es su Señor primero y después su Maestro. Es importante aprender de Jesús. ¿Sí? Eso es importante. Pero es importante más que eso, que reconoce su posición con Él. Y otra vez, eso es la diferencia entre un discípulo de Cristo y alguien que solamente es salvo. Porque los discípulos le llaman Señor. Tanto como Pedro, Señor, ¿a quién podemos ir? Tú tienes las palabras de vida eterna, ¿sí? Entonces, cristiano, examina su vida, examina sus palabras, examina su conversación en este mundo, su comportamiento, si quieres que lo traduce a las palabras de hoy en día, ¿sí ven? ¿Cómo eres? Personas pueden ver que Jesús es su Señor primero y su Maestro segundo. O Él es mi papi, ya. Todo está bien, somos muy cool. No. Debe tener el mismo respeto que los discípulos aquí en Juan 13 tenían de su Señor. ¿Sí? Siguiendo. Versículo 14. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a hablar de todo eso. Vea que Jesús lavó los pies de los discípulos para que ellos pudieran hacer algo similar a eso en el futuro. Porque dice cómo, ¿sí ven? Yo digo esto porque hay hermanos hoy en día que tienen algo que se llama, como ellos hacen lavamientos de pies, como si fuera que están tratando de hacer y cumplir este versículo. ¿Sí? Y yo respeto eso. Me gusta el corazón del asunto con eso, pero técnicamente Jesucristo no está diciendo que debes lavar los pies de los hermanos.
es un ejemplo físico sobre la verdad espiritual. ¿Sí ven? De que los hermanos deben lavar a otros hermanos por medio del agua de la palabra de Dios. Eso es lo que significa. ¿Sí ven? Es una semejanza, pero a lo menos me gusta la intención. Y la cosa rara es que cuando tratas de explicar esto a un hermano que realmente hace esos lavamientos, ellos lo tomen como estás ofendiéndoles. No, yo quiero que entiendas la Biblia. Si tú quieres seguir haciendo eso, hazlo, pero también haga la cosa que Dios está diciendo aquí, que es, usa la Biblia para lavar su mente, tanto como yo estoy tratando de hacer contigo cuando te explico que es una semejanza, ¿sí? Por medio de la palabra. Entonces, vamos a mirar todo eso. Físicamente, debes ayudar a su hermano, básicamente. Debes ser listo a servir a otros, especialmente sus hermanos. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. El clave de siendo bienaventurado. Filipenses 2 y versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de espíritu, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo que es suyo, mas también a lo que es de los otros. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos viendo a Jesús como el siervo de siervos en Juan 13. Y él tenía ese pensamiento de estimar a sí mismo inferior a los discípulos, pero él es Dios. ¿Sí? Qué ejemplo, ¿no? Si Dios estaba dispuesto de lavar sus pies, cristiano, de lavarte enteramente cuando Él te salvó, usted debe estar dispuesto a lavar los pies espiritualmente de sus hermanos. Debes estimar a ti menos, inferior que los otros. ¿Para qué vas a estar ahí listo para ayudar? Listo para hacer todo lo que puedes, ¿sí? Y eso extiende a las cosas físicas de la vida. Oh, hermano, necesito ayuda para mudarme. O yo necesito ayuda para limpiar la iglesia. O necesito ayuda para motivar el pasto que está fuera de la iglesia. Cosas así. Todos esos servicios cuentan. ¿Estás listo para servir? Dios necesita a sus hermanos cuidando esos tipos de cosas en su iglesia porque son cosas importantes. Si Dios te dio un edificio, hay muchos cristianos que no tienen un edificio, un santuario para congregarse, pero si usted lo tiene, debe ser listo para tomar esta responsabilidad de ayudar con cuidando de esa cosa. ¿Sí, va? Pero no solamente eso, pero también a las cosas espirituales, como dije, lavando con el agua de la palabra. Por ejemplo, vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, por favor. Gálatas 6. Porque a veces ayudando a un hermano no es como ayudándole a mudarse o ayudándole a edificar una cosa, hacer un proyecto de ese tipo. A veces ayudándole tiene que ver con ayudándole con su camino espiritual. Gálatas 6 y versículo 1 dice: hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales, restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y vea que comunión con los hermanos, especialmente con sus faltas, ellos diciendo: vea hermano, yo tengo un problema con esto, por favor, ora para mí. ¿O qué dice la Biblia sobre esto, hermano? ¿Puedes ayudarme a ver cómo yo puedo sobrepasar esta tentación que tengo? ¿Sí ven? Y si estás lavando a sí mismo con la palabra, vas a reconocer versículos que Dios utilizó contigo para ayudarte a sobrepasar sus tentaciones y puedes aplicarlos a ese hermano, ¿sí ven? Y puedes orar para ellos. ¿Sí ven? Eso es tomando la carga.
No, últimamente sí, el hermano tiene que tomar la decisión de también pedir a Dios, Dios ayúdame. Pero eso es usted haciendo su parte, tratando de lavar los pies de su hermano. ¿Sí? Vamos a Santiago 5 para ver más sobre eso. Santiago 5. Yo conozco muchos hermanos que estaban ahí listos para ayudar a otro. Por ejemplo, yo no puedo llegar a la iglesia, hermano, pero yo quiero ir. ¿Qué puedo hacer? Y un hermano ofrece, hay unos hermanos al frente de mí que lo hacían, y ofrece, yo te llevo. Yo estoy listo de levantarme más temprano para recogerte y llevarte a la iglesia. ¿Sí? Eso es una carga. Es importante ir a la iglesia para que puedas crecer en la fe, para que puedas alimentarse o alimentar su nuevo hombre para que eso crezca en su vida. Eso es tomando una carga. ¿Sí? Santiago 5 y versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es otra manera en que puedes lavar los pies de sus hermanos por medio de la oración. ¿Sí ven? Listo para pensar en ellos, en su crecimiento en la fe, para que Dios le ayude por medio de su falta, la cosa que tienen, ese problema. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa este tal que el que hubiere hecho convertir al pecador de error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Eso es importante entender. Su ayuda es real, tiene afecto así eterno. Porque si ese hermano lo pasa y cambia de su error, ¿sí ve? Ya le ayudaste, ya mostraste caridad para cubrir la multitud de sus pecados. ¿Sí ve? Para que pudieran seguir creciendo en la fe y tener una vida victoriosa con Cristo. Fue por medio de Dios utilizando a ti, cristiano, para lavar los pies de otro hermano. ¿Sí ve? El clave de siendo bienaventurado parece que incluye eso. ¿Sí? Juan 13. Juan 13. Juan 13 y versículo 16. La Biblia dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Jesús está diciendo, vea lo que hice. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sí ve? No eres mayor que yo, es decir, debes hacer lo mismo. ¿Sí? Ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabes que Jesús envió a nosotros para predicar el evangelio, para vivir para otros, para mostrar Jesucristo y el crucificado en nuestras vidas. Jesús vive en ti. ¿Estás mostrando ese Jesús que mora en su corazón? Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieres. Y puede ser que me dices, pero hermano Manuel, ¿por qué es tan importante ser bienaventurado? Buena pregunta. ¿Qué significa eso bíblicamente? ¿Qué resulta por siendo bienaventurado de Dios? Buenas preguntas. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Vamos a ver esta palabra en la Santa Biblia en español. Salmo 119 y vamos a versículo 2. ¿Qué dice? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Sí ven? Estás escuchando a su Señor, Él dio mandamientos como estamos viendo en Juan 13. Si estás guardándolos, eres bienaventurado. Y con todo el corazón le buscan. Y eso es la diferencia
entre un discípulo de Cristo y alguien que solamente es salvo. El discípulo decidió seguir en la palabra de Dios, seguir en la verdad, ¿sí ven? Y dar todo su corazón a Jehová. Resultado, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, si guardas sus testimonios, vas a andar en la ley de Jehová y por eso Dios puede hacerte perfecto en su camino en esta tierra con Él. Ya estás andando en la misma velocidad con Jesucristo en su yugo. Estás tomando su cruz y siguiéndole, ¿sí? Entonces, un resultado siendo perfecto en su camino. ¿Qué significa? ¿Que no voy a pecar? No. Que eres maduro en la fe es lo que significa. ¿Sí? Estás instituido para toda buena obra, la Biblia dice. Eso es la perfección que un cristiano debe buscar. Básicamente es guardando los testimonios de Jesús, escuchando y viviendo sus palabras. Salmo 127. Salmo 127 y versículo 3. Mostraré un poco de contexto aquí. Y la Biblia dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos. Entonces, el contexto habla de hijos. Versículo 5. Bienaventurado el varón que hinchó su aljaba de ellos, refiriendo a los hijos. ¿Sí? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esto eres bienaventurado en dos maneras. Número 1, Dios quiere darte hijos físicos. Dios quiere que tienes una familia tanto como Él lo tiene. Él quiere bendecirte con esa bendición de tener hijos y saber cómo es de criarles, vivir con ellos, disfrutarles. ¿Sí? Mis padres ya reconocieron y recibieron esa bendición por mí y hoy yo estoy reconociendo lo mismo por mi hija. ¿Sí? Yo soy bienaventurado por ella, créeme. Qué bendición. No hay explicación. No hay palabras para eso. Es una alegría y gozo que pasa todo lo que podía encontrar en la vida temporal aquí en este mundo impío. Qué bendición. Pero más que eso, es que cristiano, si estás guardando los testimonios de Jesucristo y andando en su ley perfecta, ¿sí ven? ¿Sabes qué? Vas a tener hijos espirituales también. Y van a estar en su aljaba. ¿Para qué? Cuando hablas con los enemigos en la puerta, es decir, personas que no conocen a Cristo, van a ver su testimonio y reconocer que sí, había otros que eran afectados de ti, que están creciendo en la fe por usted, que conocieron a Cristo por medio de usted. ¿Sí? Van a decir, no, este hombre es fiel, es diferente. Él dice que es un cristiano y él realmente actúa como uno. ¿Sí? Y los enemigos en la puerta van a decir, él es eso, él es un hombre de Dios. Por eso no eres avergonzado, ¿sí ven? Hay muchos cristianos hoy en día que van a ser avergonzados. Y la cosa triste es que no solamente son así en la tribuna de Cristo en frente de Dios, pero también hoy en día en frente de sus enemigos en la puerta. Porque no tienen hijos espirituales. No están viviendo para Dios y por eso no son bienaventurados, ¿sí ven? Salmo 128 y versículo 1 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Interesante. La primera bendición que Dios quiere dar a cualquiera es que Él te salva. ¿Sí ven? Que Él te da renacimiento y eso requiere que temes a Jehová. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sí ven? Cuando temes a Dios, vas a buscar a Él reconociendo que Él es el único que puede sacarte de ese hueco en que metiste con sus pecados. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y bien habrás. ¿No ves? Dos maneras. ¿Sí ven? El resultado de siendo bienaventurados, puedes comer el fruto de sus labores. Físicamente tienes trabajo, ¿no? Dios te dio ese trabajo. Dios te dio la capacidad de pensar y hacer ese trabajo.
para que pudiera recibir salario y comer del fruto de sus labores. ¿Sí? Espiritualmente es lo mismo. Porque cuando trabajas para Dios, vas a comer el fruto espiritual del gozo, amor y paz para con Dios. ¿Sí? Esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí? Estás comiendo ese fruto, el fruto del Espíritu. Eso resulta por andando y siguiendo a Dios y siendo bienaventurado. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser más manso, Manuel? ¿Cómo puedo tener longanimidad, Manuel? ¿Cómo puedo ser más gentil, benigno, tener bondad, más fe, templanza? Todo eso es el fruto del Espíritu Santo. Debes ser guiado de Él. ¿Sí ven? Si sigues a Él, Él te bendice por medio de tomando esa decisión de hacer lo que Él dijo. Proverbios 3. Hay tantos versos, hay tantas bendiciones en la palabra de Dios. Dios quiere hacernos bienaventurados, ¿sí? ¿Cuántas cosas se quiere darnos? Proverbios 3. Yo saltando hasta Jeremías. Proverbios 3 y versículo 13 dice: Bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que saca a luz la inteligencia. ¿Tienes la sabiduría de Dios? ¿Sí? Eres bienaventurado. 14. Porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Vea lo que tiene. Valen más que oro, plata, piedras preciosas. Esa sabiduría, por medio de qué puede ser bienaventurado. Los testimonios de Jesús. 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Longura de días trae en su mano derecha. Dios puede extender su vida temporal si quiere ser bienaventurado. ¿Ves? Es como si fuera que las palabras de Dios te dan vida. Y eso fue lo que Jesús dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Amén. Vas a deleitar en Dios. Vas a tener la paz de Dios. ¿Sí ven? Esta es el árbol de vida a los que hacen de ella, y los que la sustentan son bienaventurados. ¿Sí ven? ¿Quieres ser un árbol de vida? ¿Quieres que Dios te planta dentro de su palabra para que Él te utilice? ¿Sí ven? Eso resulta si eres bienaventurado, si estás escuchando las palabras de Jesús en Juan 13. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos hacer para que podamos ser bienaventurados en el principio? Porque vea que Jesús estaba concluyendo su lección en versículo 17. Buena pregunta. Y esto conecta a los mensajes que ya teníamos. En Juan 13 y versículo 1 vimos que Jesús, el siervo de siervos, Él amó a Dios y también a los suyos más que Él mismo. ¿Sí ven? Eso es la primera cosa. ¿Amas a Dios? ¿Amas a su prójimo más que a ti? Si eres así, vas a estar listo para servir, en lugar de odiar a Dios o odiar a otros o odiar a los dos. Haciendo lo opuesto, diciendo que yo amo a Dios, pero no prefiero a mi hermano más que yo. No puede ser bienaventurado, es imposible. Juan 13 y versículos 4 y 5 vimos que Jesucristo humilló no solamente a Dios porque está haciendo la misión de salvación en Calvario para salvarnos, ¿sí? Pero también a nosotros, a los suyos, por lavando nuestros pies. ¿Estás listo de humillarse a Dios? Eso es la única manera, hermanos, que puedes recibir más gracia para vivir esta vida cristiana. Requería humildad para conocer a Cristo y requiere que sigues humillando a Él y a los otros para recibir más gracia de Dios para crecer en la fe. Y eso es lo opuesto de siendo soberbio
contra otros. Y hay muchos hermanos, ¿sí? Que prefieren a ellos mismos más que su prójimo. Si eres así, ¿cómo vas a ser bienaventurado? Si estás buscando otro tipo de alegría que no existe para Dios, que no es real, que no es eterno, es algo temporal, buscando cosas para ti, ¿sí ves? Prefiriendo su orgullo y soberbia más que otros. Y en versículos 8 y 10 de Juan 13, vimos que Jesús, Él santificó a Dios, diciendo, yo soy su siervo, tú eres mi Dios, diciendo al Padre Celestial, y a los suyos, porque Él les lavó de todo y les santificó para un servicio, porque el siervo no es mayor que su Señor, ¿sí ven? Y Él está preparando para enviar a ellos para hacer las cosas que Él ya lo había hecho. Entonces, si eres santificado a Dios y a sus hermanos, eso va a ser manifestado en su vida, en su testimonio. Tanto que los que no conocen a Cristo, ellos vean la diferencia. Y por eso eres bienaventurado. Estás tratando de ayudar a otros a llegar a Dios por medio de su testimonio y sus acciones de comunión con los hermanos en la fe. ¿Sí? Compara eso a llegando a otros al diablo. O diciendo, yo vivo para Dios, teniendo palabras ahí suaves de sus labios que saben que, yo amo a Cristo y todo eso, y actúas como conoces al diablo. Estás dando razón a los perdidos para rechazar a Cristo. ¿Sí? Para llegar más al diablo, porque ellos no quieren ese Jesús. Ese Jesús que este cristiano tiene, él no hace nada. ¿Sí? Y por eso no eres bienaventurado. Entonces, para concluir, como vimos en versículo 17, Jesús dijo, si las hicieres, ¿sí? Si las hicieres. Eso es importante porque no dice si las sabéis. ¿Sí? Porque hay muchos hermanos que sí habían leído Juan 13 y saben y reconocen todo lo que había dicho aquí, pero no están haciéndolo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Estoy diciendo básicamente que debes vivir su fe. Debes vivir para Dios. Tomaste la decisión. Poniste ese propósito en su corazón. Santiago 1 y versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta que es la de la libertad, ¿sí ve? Eso se refiere a la Biblia. La Biblia es perfecta y su manera de ser libre de ese mercado del pecado, libre del poder del pecado en su vida, ¿sí ve? Libre de este mundo impío. Siguiendo. Y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿No ves? Que hay muchos que escuchan la palabra, escuchan todo esto que estoy diciendo hoy en día, pero después deciden, yo no quiero vivir. ¿Sí? Son oidores olvidadizos. Sino hacedor de la obra, ¿sí ve? Este tal será bienaventurado en su hecho. Eso es clave. No ser solamente personas que escuchan la palabra, sino que lo hacen. ¿Estás viviendo su fe? Eso es todo lo que Jesús está tratando de explicar ahí. A sus discípulos, debes vivir su fe. Debes estar ahí humillándose a Dios, amando a mí, amando a su prójimo, tanto que estás listo de lavar los pies de otros. ¿Sí? Otra manera de decirlo muy simple. Jesús primero, otro segundo, y ustedes el último. ¿Sí? Eso es la vida cristiana según la Biblia. Y usualmente hay cristianos que dicen, sí, yo tengo Jesús primero, pero tienen a ellos segundo y otros tercero. Incorrecto. O dicen que Jesús es primero, pero realmente tienen otro Jesús en el principio, por eso son perdidos.
Por eso no son bienaventurados en una manera eterna, ¿sí ve? Entonces, ¿qué es la cosa básica aquí? Bueno, hay un himno muy famoso que básicamente hace como el resumen de esta prédica. Y es como esto, ¿ve? Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias demostrándonos el clave de siendo bienaventurado. Ayuda a nosotros de vivir para ti, Señor, de mostrar nuestra fe, de tratar de tener un testimonio aquí en este mundo impío para que otros puedan ver el poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas y por eso tratan de buscarlo. Ayuda a nosotros de mostrar la luz de la gloria de ti, Señor, en nuestras vidas, porque este mundo impío es muy oscuro y necesita la luz de su Hijo, la luz de la palabra de Dios, la luz del Espíritu Santo trabajando en los corazones de ellos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.